Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mari, espero que te encuentres bien y hoy hablaremos sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad es la afección más característica de los síndromes extrapiramidales hipocinéticos y se produce por una alteración en los circuitos de los ganglios basales. Entonces podemos definir la enfermedad de Parkinson como un trastorno neurodegenerativo, crónico y progresivo que afecta principalmente el control del movimiento. Y esto ocurre porque hay una pérdida de dopamina en las neuronas de la sustancia negra, pars compacta, dato choice, del mesencéfalo, lo que provoca entonces estas alteraciones del movimiento. Su diagnóstico suele ser casi todo clínico y se basa en algunas manifestaciones muy características, como el caso del trastorno del movimiento, la hipocinesia, que es el síntoma más invalidante y se manifiesta como una pobreza y lentitud global de los movimientos. Entonces tenemos la bradicinesia, que es la dificultad marcada para iniciar los movimientos voluntarios, la hipomimia, que es la cara inexpresiva o en máscara o en poker face, la micrografía, que es la reducción progresiva del tamaño de la escritura, entonces el paciente empieza escribiendo en un tamaño normal y de repente empieza a disminuir progresivamente esta letra, ¿bien? Y también está la pérdida de los movimientos asociados, por ejemplo, la ausencia del balanceo rítmico de los brazos al caminar, aumentando el desequilibrio en estos pacientes y riesgo de caídas. Tenemos también el temblor de reposo, que es el signo más visible y característico de la enfermedad, que aparece cuando los músculos no están activados voluntariamente y la extremidad está apoyada. Este temblor suele disminuir o desaparecer cuando el paciente empieza a realizar un movimiento intencional y se localiza frecuentemente en las manos, pero también puede afectar los pies o la mandíbula. Y tenemos también la rigidez y la alteración del tono. La hipertonía en el Parkinson tiene algunas características que vamos a ver a secuencia. Tenemos el signo de la rueda dentada, que al mover pasivamente una articulación, la resistencia se vence de forma intermitente, como el caso, como si fuera dientes de un engranaje. En la clase de síndromes extrapiramidales les mostré la imagen, pero se queda acá de nuevo, como si estuvieras en el movimiento pasivo, en la muñeca o en el codo y siente como estas rigideces intermitentes. También existe el signo del tubo de plomo, no es muy tomado, quédense con la rueda dentada. Y también hay una postura característica, que es la postura de triple flexión, en que el paciente presenta una actitud encorvada, con la cabeza y el tronco inclinados hacia adelante. Esto se llama anterocolis, por si acaso ven en algún lugar. Y los brazos y las rodillas parcialmente flexionadas. Y se acuerden de la ausencia del balanceo de los brazos al caminar. Entonces en Parkinson tenemos una triada importante de las manifestaciones clínicas, que es la bradicinesia, el temblor en reposo y la rigidez. Bradicinesia, se acuerden que es la lentitud en el inicio del movimiento. Temblor en reposo, se acuerden, miembro relajado, si empieza a hacer el movimiento ya no hay temblor. Y la rigidez, acuérdense de la rueda dentada. Y para ver estas manifestaciones clínicas, además de mirar al paciente, también podemos hacer algunas maniobras. Entre ellas está la maniobra de retropulsión,
que al empujar al paciente hacia atrás, este paciente no logra recuperar el equilibrio y cae en bloque, como si fuera una estatua. Y eso debido a la pérdida de los reflejos posturales. Muchísimo cuidado en hacer esta maniobra porque el paciente puede caer de verdad, así que tenga por lo menos 2 examinadores para la maniobra. Bien. El giro en bloque se habla del paciente que necesita muchos pasos pequeños para darse la vuelta, en lugar de 1 o 2 que haría una persona sin Parkinson. El reflejo glabelar al dar golpes con el martillo en la frente entre las cejas, el parpadeo suele ser inagotable, o sea, no cesa tras los primeros golpes. Y además de las manifestaciones motoras, también pueden aparecer trastornos autonómicos como la cialorrea, que sería el exceso de saliva, la seborrea y la sudoración profusa. También tenemos un síntoma que es muy característico y muy sensible de la enfermedad de Parkinson, que es la ausencia del olfato, la anosmia, ¿bien? Y eso suele aparecer mucho antes de los trastornos motores. Ahora tenemos que preguntarnos, y se preguntan en los exámenes, obviamente, si enfermedad de Parkinson es lo mismo que parkinsonismo. Y la verdad es que no. La enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa específica, mientras que el parkinsonismo es un síndrome clínico que puede tener múltiples causas. Incluso una de las causas puede ser la enfermedad de Parkinson, que es la causa más común. Pero el parkinsonismo puede tener otras causas, otros orígenes, como por ejemplo el uso de ciertos fármacos como los antipsicóticos, la metoclopramida, el litio, causas tóxicas como la intoxicación por manganeso, por mercurio, causas vasculares como el caso del parkinsonismo multiinfarto, que ocurre por lesiones pequeñas y repetidas en los vasos sanguíneos cerebrales. En deportes como luchas, eso puede pasar también. Y de manera clínica nosotros también podemos pensar en cómo diferenciar la enfermedad del Parkinson del parkinsonismo por otras causas, el parkinsonismo secundario. Entonces, la enfermedad de Parkinson, el inicio suele ser asimétrico, progresivo y tiene este componente de ausencia del olfato. Ya el parkinsonismo suele ser simétrico, puede ser agudo, que es más común, o puede ser progresivo y tiene una respuesta variable a levodopa. Ya en la enfermedad de Parkinson, la levodopa suele tener una buena respuesta inicial. Bueno, esto es todo de enfermedad de Parkinson. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, mándenme mensaje. Hasta pronto. Adiós.